Saludos, vamos a hablar un poco de lo que es la historia del cine venezolano y por supuesto su impacto en la sociedad de este país. Si vamos a la historia del cine venezolano, tenemos que tocar siempre lo que fueron estos años mozos del cine, que fueron los años 90. En 1896, el 11 de julio específicamente, se proyecta la primera película en el Teatro Baral de la ciudad de Caracas. Esta película obviamente era un cine mudo y un cine en blanco y negro. Era bastante básico, pero era una cinta europea que llega a Venezuela e impacta en la sociedad. Fue el primer, como les comento, la primera película que tuvimos. Todas las personas querían ir al Teatro Baral a disfrutar de esto, y así comienza la historia del cine en nuestro país como tal. Ya para 1916 aparece el primer film venezolano, que es La Dama de las Cayenas, por supuesto un film en blanco y negro también, porque no estaba todavía lo que es el cine a color, y era un cine bastante, por así decirlo, eh, crudo, pero un cine que dio en la sociedad mucho de qué hablar por todo lo que era el tema de la sociocultural, cómo trataban a las mujeres. Y esto empezaba a dar forma al cine de nuestro país. Ya luego, para los años de 1920, comienzan a aparecer grandes hallazgos o grandes desarrollos acá en el país. Lo que fue la creación de los laboratorios nacionales de cine y por supuesto los estudios cinematográficos en Lara. Lanza o catapulta a los cinematógrafos algo completamente nuevo. Obviamente teníamos unas raíces del cine europeo que en 1929 desplaza lo que es ese cine en americano. El cine americano llega a nuestro país en ese entonces y desplaza ese cine europeo que estaba dando las raíces a lo que estaban pensando. Obviamente para los años 1930, para el 1930, 1938, son años sumamente importantes para el cine, tanto nacional como del mundo, ¿ok? En 1930 aparece o se proyecta la primera película con sonido, y en 1932 aparece el primer film con sonido incorporado. Cuando decimos que esta proyección sonora era que tenía música o tenía musicalización, pero no iba con las imágenes. Ya para 1932 sí aparece ese film que va en más onomatopéyico, por así decirlo, y causa impacto en nuestra sociedad. Por supuesto, todo esto se basa ya en 1938 bajo el mandato de Rómulo Gallegos. Funda lo que es Estudios Ávila. Estudios Ávila es un antes y un después del cine venezolano, porque es un cine ya a color, es un cine que ya presenta sonido, que presenta en grandes producciones. Y ya para 1941 Estudios Ávila lanza el primer film, sí, por así decirlo, el primer film social, que fue Juan de la Calle. Juan de la Calle presentaba la historia cruda del venezolano y comienza a darle forma a este cine que conocíamos como venezolano, ¿okay? Ya para 1950 la escalinata aparece como primer film de un autor venezolano, siendo completamente venezolano, eh, y esto obviamente abre las puertas a que los cinematógrafos, escritores, productores se dieran esta tarea. Obviamente cuando hablábamos de Estudios Ávila tenía mucha influencia americana, mucha influencia europea, que llegaban cinematógrafos de afuera y que venían con sus ideas propias. Por supuesto, en 1968 se crea lo que es el Centro de Cine Documental y se crean los primeros documentales importantísimos para el país. Entre los años 1977 y 1980 aparecen los primeros festivales de documentales y por supuesto el primer documental de cine. En la ciudad de Mérida. Mérida para muchos era una ciudad sumamente importante para el cine por sus paisajes y por la calidez de su gente. Y entran estos festivales allí. Ya para 1990, bajo el mandato de Rafael Caldera, se crea lo que es la fundación de la Cinemateca, o se funda la Cinemateca. La Cinemateca Nacional dio pie para que muchos jóvenes
que no conocían la historia del cine la conocieran con esto. Actualmente la Cinemateca funciona todavía, ¿ok? En el Teatro de Bellas Artes y en el Museo de Bellas Artes también, para que los jóvenes, como les comentaba, conozcan esta historia del cine nacional y por supuesto con más de 12 proyecciones en el día que le dan una forma impresionante a lo que es el cine o a lo que es la historia del cine. Ya para 1993 se crea lo que es la Ley de Cinematografía Nacional, esta ley que busca es de apoyar a los cinematógrafos, apoyar a los escritores nacionales para que estos puedan darle cabida a historias que ellos mismos hayan creado, ¿no? Por supuesto aparecen películas sumamente importantes entre esos años que podemos comentar. Obviamente ya el cine a color estaba muy arraigado en nuestro país y se da como impacto social en esos años que presenta la realidad cruda del venezolano. Calles, droga, barrio, prostitución, y que esto nos lleva a abrir una puerta al mundo, a lo que nosotros vivimos. Obviamente es un cine que no podía ir a festivales internacionales por lo crudo que era, pero era un cine que a nosotros nos formó como venezolanos y que tuvo un impacto por supuesto social en nuestro país. Ya para el 2002 fue un año sumamente importante, que muchos quizás no conocen, que es que se crea el primer parque temático cinematográfico, que es la Montaña de los Sueños, por visión de un soñador, Alexis Montilla, un merideño, en la ciudad de Chiguará, Mérida. Se crea este parque donde se conoce la preparación desde cómo se hacían las primeras películas en nuestro país hasta cómo se producen en la actualidad. Por supuesto aparecen películas muy impresionantes que las presentan en este parque, por supuesto, como es Cyrano Fernández, Punto y Raya, Hora Cero, películas que van dándole forma a eso que ya nos estamos separando de lo crudo y comienza a darse hacia lo internacional. Por supuesto, La Casa del Fin de los Tiempos y Azul y no tan rosa son películas que tocaron dos temáticas importantísimas a nivel mundial y que han sido ganadoras de premios tan importantes como el primer Goya para Venezuela. Por supuesto, en el 2006 también se funda la Villa del Cine. La Villa del Cine funge actualmente como un ente que va a darle paso a lo que era algo muy parecido a Estudios Ávila, pero la Villa del Cine busca de irse hacia algo más hollywoodense para poder apoyar a estos cinematógrafos. Obviamente el cine venezolano ha ido evolucionando impresionantemente en los últimos años y su impacto en la sociedad ha ido creciendo progresivamente. Ya no vamos al cine a ver películas por lo crudo que nos los muestren las situaciones, sino por lo divertido que nos los muestren, ¿no? Y el impacto que pueda tener hacia nosotros. Venezuela va tomando ya no tanto influencias europeas y americanas, sino que ya quiere ver cine venezolano, y eso es lo que se ha visto en las salas de cine en los últimos años, y así es importante para nosotros.